Algunos ejercicios de factorización de expresiones algebraicas. En este caso tenemos unos cuantos ejercicios que vamos a factorizar por el método de factor común. Por ahorita vamos a trabajar con expresiones algebraicas que están definidas en su dominio. A veces vamos a trabajar con polinomios, a veces vamos a trabajar con otras expresiones. Veamos este primer ejercicio. Dice 3x más 12. Vamos a factorizarlo. Eso significa que vamos a convertir esta expresión de 3x más 12 en una expresión que aparezca como multiplicaciones. Para eso entonces teníamos dos opciones. Una primera opción era hacerlo de manera visual. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Vemos que tienen el 3. Necesitamos saber en las tablas de multiplicar como para poder notar que 12 incluye un 3 en alguna de sus expresiones. Entonces veamos que de esta manera podemos decir que esta expresión de aquí es equivalente a decir que es igual a 3 por x más 4. ¿Qué fue lo que hicimos? Intentamos ver qué es lo que tienen en común estas dos expresiones como para poder multiplicarlas por 3. La manera para poder corroborar esto es haciendo nuevamente la multiplicación. Vea que si yo hago 3 por x, me da por resultado 3x, y si yo hago 3 por más 4, me da por resultado más 12. Normalmente esta expresión de aquí va a ser solamente la comprobación y no vamos a tener que estarla haciendo. Por lo tanto, no se suele escribir. Ahora, esta es una primera versión de cómo podemos hacerlo. ¿De qué otra manera podemos haber obtenido esta expresión de aquí? Bueno, con una estrategia que es la del máximo común divisor. Tomamos el 3 y tomamos el 12. Y luego lo que hacemos es pasar una línea y encontrar cuáles son los divisores que tienen en común ambos números. Si empezamos con el número 2, sabemos que el 2 no divide el 3, aunque sí divide al 12. Por lo que pasamos al siguiente número, que sería un 3. 3 divide al 3 y el resultado es 1. 3 divide al 4, al 12 y pues el resultado me da 4. Y nada más, no podemos dividir al 1 y al 4 por otro valor. Por lo tanto, significa que 3 es este factor común, el factor común numérico. De este modo, este 3 corresponde a este 3 de aquí. Ahora, ¿para qué me servirán estos coeficientes? Me sirven para determinar cuáles son los factores numéricos de cada uno de los términos después de haber hecho mi procedimiento de factor común. Nótese que el coeficiente de x es 1 y por acá tenemos ya el 4 que es un coeficiente numérico. Por lo tanto, aquí queda nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer este segundo ejercicio partiendo de una idea muy similar a la anterior. Vamos a hacer estas divisiones, que es lo que estamos haciendo nosotros en el fondo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para proceder? Bueno, encontramos cuál es nuestro factor que hay en común en ambos términos. Para eso, entonces, lo que solemos hacer es utilizar una estrategia como la del máximo común divisor. Una vez de que lo tenemos, pues entonces encontramos cuál es nuestro divisor. Sabemos que ni el 15 ni el 45 tienen mitad, por lo tanto no ponemos el 2. ¿Será que tienen tercera? Bueno, 15 sí lo tiene y 45 también. 15 entre 3 me da por resultado 5, 45 entre 3 da por resultado 5. Intentamos nuevamente con el 3, sin embargo el 3 no divide al 5 y sí divide al 15, entonces no nos sirve porque tiene que dividir a los dos al mismo tiempo. Eso significa que probamos con el siguiente número que sí sabemos que divide a ambos, que será el 5, dándonos por resultado 1 y 3. Y como no hay ningún otro número que les divida, significa que el factor común va a ser la multiplicación de estos dos números, siendo entonces el 15. Por lo tanto, tenemos que de factor numérico ya tenemos a este 15, que es uno de los valores que acabamos de indicar. Ahora, antes hicimos un ejemplo donde no necesitábamos un factor común que fuera letra, porque en ese caso no habían. En el caso que tenemos en el ejercicio 2, sí. Sabemos que tienen en común estos dos términos las letras A, B y C. La estrategia será entonces colocar las letras que tengan menor exponente, A, B y C. No vamos a escogerlas arbitrariamente, sino que son las letras que tienen menor exponente que aparecen dentro de nuestra expresión. Aparece A elevado a la 1, B elevado a la 1
y c elevado a la 1, aunque se traten de términos diferentes. Pues lo que estamos buscando es lo que tienen en común. Abrimos el paréntesis y colocamos los números que nos hayan quedado y las letras que nos hayan quedado. Del primero nos quedó un 1 por factor numérico, y de las letras, vean que hemos sacado el A, el B, y del C a la 2 lo que me va a quedar es un C. Luego pongo el operador que suma y hago lo mismo. Al sacar 15 a factor común, lo que me queda es un 3 según mi procedimiento de máximo común divisor. Por lo tanto, este sería un 3. Como he sacado un A, entonces no me va a quedar A al cuadrado, sino que me va a quedar A. Y como he sacado el B y el C, pues entonces ya no pongo nada. Por lo tanto, aquí yo ya tengo mi expresión completamente factorizada. Vea que si no aparece nada entre un número y una letra, lo que hay son multiplicaciones. De igual manera entre letra y letra o entre letra y paréntesis. Por último, podemos pasar a este tercer ejercicio que tenemos por acá. Vamos a obtener cuál es el factor que tienen en común. A veces no tienen letras, no tienen números como es este caso, sino que solamente tienen letras. ¿Qué será aquello que ven en común en ambos términos? Recordar que los términos son todas esas expresiones que están separadas por sumas o por restas. Por lo tanto, tenemos un término que se llama x por a más b y un término que se llama y por a más b. Podemos observar entonces que lo que tienen en común estas dos expresiones es el a más b. Eso significa que es lo que tienen en común. Por tanto, cuando nosotros vayamos a escribir esto, sabemos que a más b es el factor que tienen en común. Abrimos el paréntesis que hemos hecho en todos los casos anteriores y ahora colocamos lo que nos quedó. Si le hemos sacado a más b a este primer término y solo tenía a más b, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x. Pongo el operador que vimos que era suma y aquí repito la misma estrategia. Ya yo saqué un a más b, por lo tanto lo que me queda es un y. Y de esta manera hemos podido resolver estos tres ejercicios. Nótese que esta es una primera manera de poder observarlo. Lo que estamos haciendo en el fondo, voy a tomar de referencia el ejercicio 1, ¿sí? Lo que estamos haciendo en el fondo cada vez que nosotros sacamos a factor común, si bien visualmente lo podemos ver como lo que nosotros sacamos, lo que estamos buscando es un número por el cual podamos dividir la expresión y que luego lo podamos multiplicar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Cuando ya hemos encontrado nuestro factor común, que en este primer ejercicio era un 3, y luego ponemos un paréntesis, lo que vamos a poner aquí adentro, además de utilizar la estrategia del máximo común divisor, es una división, o más bien los resultados de una división. Tomamos entonces el primer término, que es 3x, y lo dividimos entre el numerito que decimos que tienen en común, que es el 3. Cuando yo efectúo esta división, me va a quedar que 3x entre 3 me da por resultado x. Y si lo hago con 12, me va a pasar algo parecido. 12 lo divido entre el que dijimos que es común. Y el resultado de eso es 4. De manera que son exactamente los resultados que hemos puesto antes. X más 4. Este es el proceso que nosotros estamos haciendo al fondo. Cuando lo hacemos con ejercicios bastante sencillos, resulta bastante evidente solamente hacer el máximo común divisor. Pero cuando se trata de ejercicios como el 3, la justificación de solamente sacar a veces nos puede quedar incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quisiéramos aplicar la versión teórica del factor común, lo que estamos buscando es cómo hacer la siguiente división. Hemos dicho que el que tienen en común es a más b, por lo tanto ese va a ser el que viene abajo en mi denominador, como lo hicimos aquí. Este 3, vamos a tal vez resaltarlo para que quede más claro. Este 3 yo lo he obtenido de aquí, que también era el mismo del máximo común divisor. Ese era por el que yo dividía cada uno de los términos. Le estoy poniendo más colores, pero simplemente es para que lo puedan visualizar. Este 3x corresponde a este 3x y este 12 corresponde a este 12. De manera que tomo los términos
originales de la expresión y los divido entre el que dije que era común. Y el resultado lo pongo dentro del paréntesis. Como les he mencionado antes, este ejercicio es bastante intuitivo, pero estos de acá pues tal vez no es tan obvio ver lo que está pasando. Por lo tanto, vamos a hacer la versión teórica de lo que está pasando aquí. Eso significa que tomamos el que decimos que es común, que parece evidente que se trata de A más B, y vamos a dividir cada uno de los términos entre esto. Eso es lo que va a significar es lo siguiente. Vamos a borrar tal vez estos colores para que no nos interrumpan. Y este es el que habíamos dicho que es común a ambos. Luego lo que haremos es tomar cada uno de los términos, x por a más b, y lo vamos a dividir entre ese que dijimos que era común. Cuando hacemos esta división, se nos va a cancelar todo este factor. Nótese que esto también es un factor. A más b está en el denominador y a más b está arriba en el numerador. Y solo aparecen multiplicaciones. Por eso podemos cancelarlo. De esta manera es que nos da por resultado el x. Nuevamente, para venir con la idea de los colores, lo que estoy diciendo es que tomamos todo este término y lo dividimos entre el que dijimos que era común. Y su resultado lo pongo en el otro paréntesis. Luego repito exactamente la misma estrategia. Tomamos entonces, ¿cuáles datos? Pues tomamos y por a más b. Y por a más b. Y una vez de que tenemos eso, lo dividimos entre el factor que dijimos que era común, que era a más b. Poniendo entonces los colores que estaba poniendo antes, estamos tomando uno de los términos del numerador y lo estamos dividiendo entre el que habíamos dicho que era común. A la hora de efectuar la división, entonces se nos cancela arriba y abajo el a más b. Por lo tanto, su resultado es y. Y es el que colocamos dentro del paréntesis. Esta sería la explicación del factor común. Para terminar, entonces vamos a ver dos ejercicios que son un poquito más difíciles que los anteriores. Una vez que nosotros dominamos el método de factor común, entonces podemos verlo en expresiones que son más grandes, pero que guardan la misma estructura. En este ejercicio 4 vamos a ver que podemos sacar a factor común, aunque en principio no pareciera que podamos hacerlo. Para eso vamos a recurrir a una estrategia que es agrupar, que es poder identificar cuáles serían nuestros términos que podemos poner juntitos, por decirlo de algún modo, y ya de esta manera podemos luego sacar un factor que tengan en común. Para eso entonces lo primero que haremos es decir que esta expresión 4x por m menos n más n menos m es equivalente a la siguiente. 4x por m menos n. Y ahora esto que está por acá, vean que tiene n y tiene m. Nuestro primer término se llama 4x por m menos n. Significa que hay una m, hay una n y yo puedo agrupar este n y este m. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. De esa manera, nótese que ahora tengo dos términos. Este primero separado por el más y luego este segundo. Luego lo que vamos a hacer es observar lo que pasa con el primer m menos n. El m está positivo y el n aparece con un signo menos antecedido, mientras que en nuestro segundo término aparece al contrario. Para poder solucionar esto, lo que haremos es sacar un menos a factor común. Esta estrategia de sacar un menos a factor común es muy utilizada en todas las matemáticas elementales. Por lo tanto, necesitamos dominarla. Lo que haremos es lo siguiente. Vamos a sacar un menos a factor común. Voy a indicarlo con otro color. De acá entonces, nótese que he sacado un menos. Esto lo que va a significar es que voy a cambiar el signo de todo lo que venga dentro de mi paréntesis. Por lo tanto, antes aparecía n, ahora la voy a escribir como menos n. Antes aparecía menos m y ahora voy a escribir más m. Esto se hace porque nótese que si yo multiplicara este menos por cada uno de los de adentro,
debería darme exactamente lo de arriba. Menos por menos da más y por tanto yo tengo un n que es positivo. Menos por más da menos y por tanto yo tengo un m que es negativo. Una vez de que tenemos esto, entonces ya podemos proceder a reacomodar. Para esto hacemos uso de una propiedad que se llama conmutar, que eso es cambiar de posición, cambiar de orden, y lo podemos hacer con todos nuestros números reales. Vea que ya posicionado de esta manera, ya no tengo menos n más m, sino que tengo m menos n. Una vez de que ya tenemos esto, podemos observar que tenemos un factor que es común a ambos. Vamos a subrayarlo para que se pueda observar. Nótese que ahora vamos a tener, vamos a hacerlo con amarillo, tenemos m menos n aquí y m menos n aquí. ¿Qué significa? Que voy a sacarlo a factor común. Por lo tanto tengo que, bueno, no, este ya no. Tengo que m menos n es el factor que es común a estos dos términos y abro entonces un paréntesis. Voy a recordar la estrategia que hemos estado usando. La estrategia es la siguiente. El número o expresión que digo que está en común es la que pongo por fuera, que es esta amarilla que pueden observar. Y luego lo que hago es que ese va a ser mi divisor. Eso significa que en un borrador, en otro sitio, ¿verdad? Voy a escribirlo un poco más abajito. Lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Estamos tomando una división donde su denominador es m menos n. Y el numerador va a ser cada uno de los términos. Nuestro primer término es 4x por m menos n, todo junto. 4x por m menos n. Y lo que procedemos a hacer es a resolver. Arriba y abajo aparece m menos n. Por lo tanto, yo puedo como encerrar este m menos n y puedo observar que ya puedo cancelar arriba y abajo esa expresión. Por lo tanto me queda 4x. Este 4x, ¿dónde lo coloco? Lo coloco dentro de estos paréntesis. Y posterior a ello, coloco el operador. El operador que está después de este término es un menos. Y repito la misma estrategia. Eso significa que lo que voy a poner ahora es una fracción en donde el denominador es m menos n y el numerador va a ser el otro término, m menos n, casualmente. Como aparece con paréntesis, pues lo voy a poner con paréntesis. Identifico mi fracción de manera que yo pueda cancelar. Cuando yo divido un número entre otro número y estos son los mismos, su resultado me da 1. Lo mismo va a pasar con letras. Si yo tengo algo entre ese mismo algo, su resultado siempre va a ser el número 1. Por eso es que ponemos aquí un 1 después del operador, pues hemos hecho la división. Y aquí tenemos nuestro ejercicio completamente resuelto. Sí quiero hacer dos observaciones. La primera observación tiene que ver con este paso que voy a marcar. Normalmente cuando sacamos un menos a factor común, hacemos este procedimiento de una vez. Usted también debería de poder hacerlo. Es mucho más cómodo para no tener que hacer pasos extra que me puedan confundir. Y la segunda observación es sobre lo que está pasando en el factor común con el procedimiento teórico. Cuando nosotros hacemos el procedimiento visual, nótese que lo que explicamos es que sacamos aquello que vemos en común, si fuera distinto de números, si se trata de letras o de paréntesis. Pero cuando sacamos a factor común, pareciera que aquí lo único que hice fue quitarle el m menos n y lo puse aquí. Dentro del paréntesis, lo que pongo es lo que me quedó, lo cual visualmente, si nosotros tapamos esta expresión, nos queda que es 4x. Pero si nosotros queremos hacer exactamente la misma explicación visual,
Aquí esto parece no tener sentido, porque yo a la hora de tapar esto, me queda nada, no me queda m-l. Así que muchos se ven tentados a poner un cero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la explicación visual sirve mucho para todos esos ejercicios en donde las expresiones resultantes son otras expresiones o son números. Pero cuando es exactamente la misma expresión la que yo saco factor común, su resultado va a ser 1. Y la justificación ya la hemos visto, que se trata de la forma teórica de explicar el factor común. Por lo tanto, tenga en cuenta esto siempre para cuando usted necesite hacer estos procedimientos. La versión teórica muchas veces no es la más intuitiva, pero es la que siempre me va a dar procedimientos correctos. Por último, entonces veamos este ejercicio número 5, del cual ya tenemos bastante más experiencia que para el resto de ejercicios. Entonces, ¿qué será lo primero que debo hacer? Muy bien, vamos a identificar si hay un factor numérico y pues no parece haberlo. Pero primero, antes de todo eso, es un paso que normalmente no se detienen a explicar, es que me tengo que fijar en cuántos términos tengo, porque a partir de ahí yo sé si estoy haciendo bien en mi factor común. Nótese que tengo 3 términos. Este primero, que viene elevado al cuadrado, este segundo, que es una multiplicación de 4x por x más y un tercer término que es esta multiplicación de 2y con x menos y. Como tengo 3 términos, entonces yo ya sé que puedo identificar en ellos qué es lo que tengo en común. Lo que tengo en común parece ser bastante visual, la respuesta, y se trata de x más y. Eso es lo que tienen en común estas 3 expresiones. En una de las explicaciones anteriores les comenté que cuando sacamos letras, nosotros sacamos la de menor exponente. La de menor exponente en este caso es x más y. Aquí viene una que viene elevado al cuadrado. En este caso no se trata solo de letras, se trata de toda una expresión. Entonces, en general podemos decir que cuando encontramos que hay expresiones algebraicas en común entre varios términos, tomamos las de menor exponente. Eso quiere decir que esta expresión que ya ha señalado va a ser equivalente a, por acá, a x más y, que es el que dijimos que es común a todos los términos, ¿sí? Por eso lo estoy marcando. Y ahora abro un paréntesis como es costumbre. Abro el paréntesis y voy a poner aquí todo lo que me queda de las divisiones. Puede utilizar el método que más le guste, si se trata del método visual o del método teórico. Yo usaré el método teórico. Eso quiere decir que tenemos x más y elevado al cuadrado y lo divido entre el que dijimos que era común. Por las leyes de potencia sabemos que cuando hacemos esta división nos va a quedar x más y. Es decir, solamente uno de los paréntesis. Recuerde, las leyes de potencia le van a ser de mucha utilidad. La propiedad que estamos utilizando es la siguiente, por si la quiere buscar en un libro de texto. Cuando tenemos la misma base, entonces restamos los exponentes. La base aquí es x más y. Muy bien. El resultado entonces de esto es x más y. Es el que coloco aquí. Coloco el siguiente operador que dice que es menos. Lo voy a colocar con el mismo color para que no se vaya a perder en mi explicación. Y a continuación repito los mismos pasos que hemos hecho antes. Tomamos el término completo, que es 4x por x más y lo divido entre aquel que dije que era común, que es x más y. Como ya hemos visto antes, estas expresiones se cancelan y me da por resultado 4x. Por lo tanto, ese es el 4x que va aquí. Pongo el siguiente operador, que es menos.
Y repito todos los pasos anteriores. Aquí no tengo tanto espacio, voy a colocarlo aquí. Coloco el 2y por x más y y lo divido entre aquel que dije que era común, que es el de x más y. Y luego procedo a cancelar o a hacer la división. Al final entonces tengo que la división da por resultado 2y. Y este es el valor que coloco aquí. Una vez de que ya tengo colocada esta expresión, normalmente con eso bastaría. Sin embargo, vea que puede ser que dentro de alguno de esos paréntesis quede algo por realizar. El x más y lo dejo igual y aquí aparece un x y aparece un menos 4x. Por lo tanto los puedo operar. X menos 4x da por resultado menos 3x. Y luego por aquí tenemos al y y al menos 2y. Y menos 2y me da por resultado menos y. Y tendríamos así nuestros ejercicios completamente resueltos.